con el senador del MAS, William Torres, desde Santa Cruz. Senador, ¿está usted con nosotros? ¿Cómo le va, senador William Torres? Un placer estar con usted, senador del MAS por Santa Cruz. Hoy tenemos varios temas, ¿no? Con tanto problema, senador, hay que hacer una revisión de este tremendo envío a España, envío de droga de una manera que hasta ahora yo no entiendo. Hablaremos también de la sentencia a Rómulo Calvo, si nos queda tiempo, el Banco Fácil. Estoy con mi compañero de trabajo, Toño Dalense, a quien le pido comenzar este diálogo, Toño, con el senador. Senador, ¿cómo está? Buen día. Siempre un placer charlar con usted, ya lo hemos entrevistado varias veces. Le mando como siempre un cordial saludo. Bienvenido a La Razón. Decía Claudia al empezar, estamos ahora otra vez en medio de una turbulencia, le podríamos llamar, a raíz de este envío que se hizo de droga, senador, desde el aeropuerto de Viru, casi media tonelada a España. Los ojos, todos los ojos y las miradas y también los dardos apuntan hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué nos dice, senador? ¿Cuál es su análisis sobre este caso? Antonio, muy buenos días. Un cordial saludo también a Claudia y a todos nuestros amables televidentes de La Razón. Bueno, primero que este es un hecho ciertamente casi trágico para el Estado de Bolivia. Primero porque no solamente se juega o está en tela de juicio la imagen de la gestión de gobierno, sino está la imagen del Estado plurinacional de Bolivia en el contexto internacional. Y en ese marco es ciertamente muy preocupante todo lo que ha ocurrido. Se dice que entre el 11 y el 12 de febrero del presente año se habría enviado este cargamento de droga, un cargamento ciertamente con características monstruosas, porque no es posible entender que con tanta facilidad haya salido del aeropuerto de Viru este cargamento de casi media tonelada de cocaína con dirección a España, al aeropuerto de Barajas, y que en Bolivia presuntamente habrían sido eludidos o burlados el control de instituciones y autoridades encargadas de este control. Ciertamente eso no es creíble. Pero lo que llama poderosamente la atención ha tenido que ser España, los medios de España, quienes hayan tenido que dar a luz todo este tema, cuando se dice que ya autoridades bolivianas, concretamente el ministro de Gobierno, a través seguramente de las autoridades como el director nacional de la FLN, tomaron conocimiento de este monstruoso hecho hace bastante tiempo. Sin embargo, de conocer, no se sabe que hayan instruido la apertura de investigaciones penales en contra de quienes resultaren presuntamente miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Este es un hecho que llama poderosamente la atención y pone en tela de juicio el accionar. El ministro, por un lado, de gobierno, porque son ellos es el ministro de gobierno quien tiene la tuición, el control de la policía, en este caso de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sino también a otros ministerios como el Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo del manejo de NABOL, de BOA, y por el otro lado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que está a cargo de la Aduana Nacional. Entonces son estos los temas que ciertamente preocupan poderosamente la atención, Antonio y Claudia, cuando de pronto autoridades jerárquicas de pronto salen sueltos de brazos y nos dicen que han ordenado la apertura de procesos penales en contra
de los presuntos autores y ordenan inicialmente al Ministerio Público, desde mi punto de vista, porque yo tuve la suerte de ser fiscal y ser vocal y presidente de la Corte Superior de Justicia en aquel tiempo, de ordenar la apertura, decían, de un proceso penal y se libre mandamiento u órdenes de aprehensión en contra de 2 funcionarios de bajo rango. Pero de pronto también nos dicen que se han borrado los registros de las cámaras unos minutos, unas horas después de que habrían informado de que estos registros, estas imágenes estaban intactas, pero tiempo después o minutos después nos dicen que de pronto cuando accedió un funcionario encargado de aquello, de pronto evidencia de que se habrían borrado. Estas imágenes ciertamente habrían sido... senador, usted acaba de apuntar a 13 ministerios. ¿Está queriendo decir que no estuvieron a la altura de las responsabilidades? No cabe duda, Claudia. Imagínense, hace 2 meses aproximadamente, 2 semanas o 3 semanas, recuerdo que el ministro de Gobierno salió a decirnos que realizaron unos operativos, probablemente los más grandes de la historia de Bolivia, desbaratando, si no me equivoco, 17 factorías en el trópico cochabambino. ¿Y qué pasó con este tema? Aparentemente en aquel momento ya el ministro de Gobierno tenía conocimiento, o por lo menos recibió informe de que de Bolivia se había despachado en una nave que, si bien es cierto, no correspondía a BOA, pero fue contratada por BOA para reemplazar seguramente una deficiencia de naves que tiene la empresa, y que en el aeropuerto de Barajas fue descubierto estos 478 kilos de cocaína. De manera, para mí, sospechosa, no aperturaron investigación y, en consecuencia, esta cartera de Estado no actuó conforme le manda la Constitución y, por supuesto, también la normativa especializada relativa al área. ¿Qué me dice, senador? Creo que hay un primer tema que hay que tomar en cuenta, y de pronto el ministro de Gobierno sale y nos dice que se están haciendo algunas investigaciones, etcétera, etcétera. Y nos hace saber que han sido aprendidos dos funcionarios de bajo rango de Nabol. Ese es un primer tema. El segundo tema que quiero apuntar, ciertamente, ¿qué es lo que pasó con el Ministerio de Obras Públicas en lo referido a BOA? El día de ayer, el gerente, el señor Caso, salió a decir que ellos tienen la responsabilidad, que no saben nada, etcétera, etcétera. Y es que no se puede ser tan liviano en los informes y en asumir responsabilidades en temas tan delicados como este. No olvidemos que en materia penal no solamente los delitos se cometen por acción, pero también se cometen por omisión, es decir, por hacer y por no hacer. Senador, sin embargo, en ninguna línea aérea, llámese BOA, Lufthansa o LATAM, ninguna línea aérea tiene todo el control del tránsito, ¿no es cierto? Porque deberían tener, a su vez, cada línea aérea debería tener una estructura para control de esto. En este sentido, yo hablaba al inicio del programa de actores que sí tienen el control, pero perdón, Toño, querías una pregunta. Sí, le quería preguntar también, senador, que qué me dice del tiempo, ¿no? Porque el vuelo se realizó en febrero, el 12 de febrero, y recién en mayo conocemos el tema y se arma el escándalo. ¿Qué pasó en ese tiempo, senador? ¿Qué presume usted? ¿Qué análisis hace sobre este tiempo en el cual se mantuvo un silencio, tanto desde España como también acá en el país? Entiendo que las autoridades españolas han estado haciendo una investigación como es característica no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Lo que ellos hacen es hacer una investigación en silencio.
de manera silenciosa hasta encontrar la suficiente información que descarte o confirme las sospechas que ellos tienen en este caso del tráfico de droga. Creo que ese es un primer tema que hay que tomar en cuenta, pero también se sabe que las autoridades españolas a lo largo, es decir, desde febrero, fue que arribó este cargamento de casi media tonelada de droga al aeropuerto de Barajas, a lo largo, o por lo menos en este tiempo, hicieron conocer a autoridades bolivianas, me imagino que autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y ellos a su vez han tenido que haber puesto en conocimiento del ministro, el comandante general de policía, pero también el ministro de gobierno. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué acciones tomó el ministro de gobierno como cabeza de esta área? Hasta donde sabemos, ninguna. En consecuencia, delitos se cometen por acción y por omisión. Los incumplimientos de deberes, sin entrar, saliéndonos un poco de este contexto del tráfico de sustancias controladas o de droga, entramos primero al tema de cumplimiento o incumplimiento de deberes. En todo caso, creo que ese es un primer elemento que hay que tomar cuando hablamos de tiempo. Segundo, creo que no son los funcionarios de bajo rango los primeros en haber sido investigados. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el ministro de Gobierno? ¿Qué hizo el ministro de Justicia, Iván Lima? Porque no olvidemos que hay un viceministerio de lucha contra la corrupción y transparencia institucional que depende del ministro Iván Lima. ¿Qué es lo que hizo hasta el día de hoy el ministro Iván Lima? Esa es la otra pregunta. Se supone que entre el ministro de Gobierno y el ministro Iván Lima, de ambas carteras, cuando ocurren cosas de este tipo, cruzan información. Y eso es lo que no nos han dicho hasta ahora, senador, qué es lo que hicieron. Voy a volver con la primera pregunta porque ha puesto un ministro más. Ha hablado del ministro de Obras Públicas, del ministro de Gobierno, ahora habla del ministro de Justicia. Obras públicas. ¿Sí? Hay un hueco grande, usted está advirtiendo una debilidad grande en el gobierno de Luis Arce, en el gabinete de Luis Arce. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, y soy categórico al afirmar que eso es lo que está pasando. Y yo creo que el presidente Luis Arce debe tomar acciones rápidas, y estas acciones rápidas, desde mi punto de vista, Claudia, no solamente deben concluir con la destitución de estos ministros, sino además con ordenar la apertura de procesos penales en contra de estos ministros y otras autoridades, porque si se quiere salvar la imagen, yo entiendo que el presidente Arce Catacora está luchando por tener una gestión transparente. Si se quiere seguir en esa línea y no se quiere generar dudas y sospechas después respecto de la gestión de gobierno, lo menos que tiene que hacer el presidente es destituir a estos ministros, pero además aperturar procesos penales en contra de los mismos para transparentar, reitero, la gestión de gobierno. Senador, sin duda, como usted dice, hay varias preguntas, pero también hay otra que vale la pena planteársela a usted y también a todos. Es decir, todos nos estamos preguntando, senador, ¿y quién es el dueño de la droga? ¿Sí? ¿Quién la puso ahí en el aeropuerto? ¿Operan en el país grandes cárteles o carteles, como se quiera llamar, de droga? Hay varias denuncias sobre eso, senador, también muy vinculadas a la violencia organizada, en fin. ¿Qué opina usted, senador? ¿Cree que en el país, que el país dejó de ser tránsito de la droga y que de repente estén ya operando aquí grandes mafias del narcotráfico? No estoy en condiciones de afirmar de manera categórica de que hubiesen, diríamos, carteles dedicadas al tráfico de drogas. No estoy en condiciones de hacerlo. Seguramente las investigaciones que vamos realizando nos van a dar resultados respecto de aquello. Pero la pregunta, que yo le devuelvo otra pregunta a usted, Antonio, si de Bolivia salió ese cargamento de droga y hasta ahora no sabemos quién es el propietario, pero tendremos que saber
si tenemos una investigación responsable y seria por parte del Ministerio Público, la pregunta es, ¿quién iba o quiénes iban a recibir en España esta droga? Claro. Esa es la pregunta. En todo caso, estamos hablando de unos remitentes y unos destinatarios diferentes, porque no iban a ser los mismos que despacharon de acá los que iban a ir a recibir en España. Senador. Entonces, es muy probable que en España también hayan gente vinculada a esta organización criminal, yo quiero llamarla así, que estaban encargados de recibir. No estamos hablando de 10 gramos ni de 1 kilo de droga, estamos hablando de casi casi 500 kilos de droga, de 478 concretamente, según nos dan los datos. Senadora. Entonces, estamos frente a preguntas que tendrán que respondernos no solamente las autoridades bolivianas, creo que las autoridades españolas también están trabajando y deben trabajar en eso. ¿Quiénes iban a recibir esta droga en España y en Bolivia? ¿Quiénes son los dueños de esta droga y quiénes despacharon? No olvidemos, Antonio y Claudia, que para acceder a la plataforma del aeropuerto Viru Viru, se tienen que repasar ciertos controles ejercidos, por un lado por la aduana y por el otro fundamentalmente por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, contra el Narcotráfico, que dicho sea de paso, además están apoyados por canes adiestrados para detectar droga. ¿Qué ha pasado? ¿No detectaron esos canes? ¿O quién ordenó de que no se haga el control correspondiente? ¿Por qué aquellos policías que estaban de servicio aquel día, aquella noche, por qué no han sido de manera inmediata aprendidos y sometidos a una investigación penal? Por eso mismo, insisto, ¿por qué el ministro de Gobierno nos sale y dice que está ordenando para que estos policías no contaminen, para que estos policías no obstruyan la investigación? Como siempre nos han dicho, estamos ordenando que se lo saque y se lo desplace a otro lado. Esa no es la medida seria ni correcta que debió haber asumido el ministro de Gobierno. Lo menos que debió haber hecho es que el Ministerio Público en forma inmediata debió haber ordenado la aprehensión de todos aquellos policías encargados del control, de todos aquellos funcionarios de aduana que estaban en la obligación de controlar y de todos aquellos funcionarios de NABOL que también están cumpliendo esta labor. Por eso le decía, senador, por eso le decía que si bien la aerolínea BOA o cualquier otra aerolínea es un factor que interviene en esta cadena, pero no hay que perder de vista que los principales controladores son estos otros, ¿no? Quienes tienen la función específica de controlar el no envío de droga, concretamente de cocaína, de estas drogas que no tienen fronteras y que tienen todo el dinero no solamente para comprar autoridades, para comprar sistemas judiciales. Es definitivamente preocupante. Senador, pasemos al otro tema fácil, donde también hay una investigación, además de escándalo financiero, además de preguntarnos todos los días cómo sobrevivió un banco como Fácil sin pertenecer a Soban, con estos momentos tan irregulares de capitalización, con una ASFI que, si bien estaba ahí, nos preguntamos si cumplió a cabalidad su papel, con estas operaciones tan irregulares y en medio, si faltara algo más, esta muerte que hasta hoy no se ha terminado de aclarar. El ministro dijo a los pocos días que se trata de un suicidio, pero entendemos que tenemos que cerrar el círculo para entrar en una interpretación ya completa de lo que ha sucedido. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree también que hay una debilidad dentro del gobierno? Hago la pregunta porque ha señalado a ministerios clave. ¿Cuál es su lectura, senador? Claudia, creo que la respuesta la voy a dividir en dos partes. La primera con relación a la paz. Creo
Creo que una de las autoridades claves para que esto no ocurra, o por lo menos para detectar de manera temprana que no haya tenido este desenlace esta entidad financiera, era la ASFI, la Autoridad del Sistema Financiero. El día de hoy, la Autoridad del Sistema Financiero nos dice cuáles fueron las acciones que cometió, que asumió o desplegó cuando hace bastante tiempo se enteró que habían irregularidades, fundamentalmente la capitalización, porque ese es un tema que creo que todo el mundo sabe. El director de la ASFI, yo no me acuerdo, se supone que o la ASFI de manera, entiendo que reciben de manera diaria reportes del movimiento financiero de todas las entidades bancarias. Entonces, ¿acaso la ASFI no detectó que ya habían irregularidades? ¿Acaso no detectó que habían créditos imputados? ¿Acaso no fue informado el gerente o el presidente de Santa Cruz Financial Group, que es el señor Mertens, también era el presidente de Banco Fácil? ¿Acaso no era posible detectar aquellos casos, esos 34 millones que por lo menos que accedió con créditos vinculados a Financial Group, no era tan visible? ¿Acaso era la suma pequeña? Créditos vinculados, y se supone que la ASFI no tomó ninguna medida respecto de todo ello. Entonces, una de las autoridades con grandes responsabilidades, se sabe que había créditos vinculados, se sabe que en algún momento, escuché decir que el presidente del Estado, que ya cuando él era ministro, sabía de que querían capitalizar 30 millones de dólares y que no se les negó, pero se les pidió que justifiquen de dónde venían esos 30 millones de dólares. Hasta que vino el golpe de Estado y en tiempos de Yanine Áñez, en tiempos del gobierno de facto de Yanine Áñez, se sabe que ha capitalizado con más de 40 millones de dólares, sin haber justificado de dónde vienen estos. ¿Quiénes eran los ministros de Finanzas? José Luis Parada, el señor Óscar Ortiz. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué acciones emprendió? Primero, para aclarar qué pasaba con estos dineros, la procedencia de estos dineros. Luego, al advertir que habían algunos problemas de orden legal en los créditos vinculados, tampoco hizo nada. Entonces creo que la ASFI no puede aparecer como víctima después de los hechos. Creo que las investigaciones también tienen, no solo hay que alcanzar a esos 50 o más empresarios y empresas que forman parte de los créditos. Senador, tenemos un problema con el audio, se está entrecortando su micrófono, pero vamos a retomar esta comunicación seguramente en lo que queda de la semana en La Razón Radio o en este propio Piedra, Papel y Tinta. En todo caso, nos ha alcanzado para estos dos temas. Dejamos para una próxima vez también el análisis de esta sentencia contra Rómulo Calvo. Le quedamos muy agradecidos, senador, y nos veremos prontito en La Razón Radio o en el Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias por su tiempo. Claudia, el agradecido soy yo, igualmente con Antonio. Que tenga muy buenos días. Hasta pronto. Gracias.